RH el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí como cada lunes. Nosotras entusiasmadas, contentas y agradecidas de todo el apoyo que hemos recibido a través de las redes sociales, YouTube, Spotify y pues Instagram. Gracias por estar ahí como cada lunes. El día de hoy tenemos un lunes que promete, como siempre. ¿Cómo estás, Yanelsa? Súper feliz de estar aquí como cada lunes. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema, señores, que me corre por las venas, que es parte de lo que me ha acompañado en toda pues mi trayectoria profesional. Y yo creo que mencionábamos hace un momentito que si una de las competencias claves que tenemos que vivir en esta nueva era organizacional es el saber vivir en la ambigüedad. Sí. En saber vivir en la ambigüedad, porque el cambio es la única constante y la transformación no se detiene. No se detiene en la vida y mucho menos se detiene en las organizaciones. Así que hoy vamos a hablar acerca de transformación. Y estoy emocionadísima, señores, porque hoy estamos internacional. Hoy, como nosotras no lo sabemos todo, tenemos un invitado de lujo que nos visita desde Colombia. Nos acompaña en el día de hoy David Guzmán, quien es socio director de Change Americas. Si ustedes no conocen Change Americas, búsquenla hoy mismo. Junto a Zaira del Monte, David y Zaira dirigen esta organización que acompaña empresas, que acompaña a líderes en sus procesos de transformación, de cambio, no solo a nivel de formación, sino también de asesoría, a nivel de consultoría, a nivel de acompañamiento. Y hoy vamos a hablar acerca de transformación con una mirada técnica, pero también con una mirada humana, que es lo que necesitamos las organizaciones y que lo que necesitamos las áreas de gestión del talento. David, bienvenido a República Dominicana. Muchas gracias, Yanisa. Y bienvenido a RH el podcast y gracias por aceptar la invitación. Qué queridas, ustedes un placer son muy tenerte formal, aquí. Yanilza y Angie, gracias por invitarme. Qué queridas, qué generosas sacar este espacio y querer invitar a un colombiano a hablar de transformación. Y pues estoy contento de estar acá. Me siento muy privilegiado también. Muchas gracias. No, nosotras encantadísimas de aprender, de crecer y pues de tener talento latinoamericano, de expandirnos en el mundo. Hemos tenido ya España, México. Sí. Se han internacionalizado. Nos hemos muy bien. internacionalizado, pero nunca habíamos tenido consultores que nos visiten desde Colombia. Es un honor y es un privilegio y de la mano de una firma tan prestigiosa y con quienes he tenido la oportunidad de también formarme y trabajar en procesos de acompañamiento en organizaciones de gran escala, que es Change Americas. Así que, David, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Yanisa. Y como dice Angie, empecemos por el principio. Totalmente. Pero me gustaría empezar como con una pregunta personal, David. ¿Qué te motiva a ti a especializarte en temas de transformación y cambio? Y que te apasione, como nos decía fuera de cámara. Y tienes toda la razón que es una pasión. Yo me he dedicado los últimos tal vez 15 o 16 años a acompañar a muchas organizaciones en los procesos de transformación, sobre todo de sus modelos de negocio y también de sus capacidades. Wow. Y he tenido la oportunidad de estudiar, de prepararme con algunos posgrados relacionados con estrategia y con temas de transformación del talento. Y es así como he conocido también muchos casos de empresas que están transformando sus modelos de negocio, pero también tienen transformaciones desde lo digital y tecnológico, desde las personas, desde la cultura. Y pues en todo esto que está pasando en el mundo de la expansión de los negocios y de la sostenibilidad de los negocios, he descubierto que muchas organizaciones necesitan vivir un proceso de transformación. Es una pasión, es un gusto, me encanta la innovación de las empresas, me gustan mucho los desafíos de las compañías y pues gracias a Dios he tenido la oportunidad también de estudiar un poco sobre esto. Qué bueno, qué bueno. Y tú sabes que nosotros hablamos ahorita detrás de cámara, el tema de que la única constante es el cambio y que vivimos en ambigüedad todo el tiempo. ¿Por qué crees tú que hoy más que nunca las organizaciones están llamadas a transformarse? Claro, yo creo que es una era que estamos viviendo de cambio, no solamente desde lo humano y desde lo sostenible, ¿no? Que es muy importante entender que cada vez somos más personas en la Tierra, consumimos más recursos, que es desafiante esto porque las organizaciones, pues al final es un sistema de recursos que generan valor a través de productos y servicios y del crecimiento a los mismos humanos, pero hay recursos limitados. Entonces también cada vez más este crecimiento de la humanidad lleva a que hayan más compañías, más empresas,
consumiendo estos recursos y los recursos siguen siendo limitados. Y hay más personas que estamos consumiendo productos y servicios, consumiendo recursos y los recursos siguen limitados. Es un proceso pues, natural que se ha dado por el crecimiento de la humanidad y de alguna manera también, aunque la tecnología ha llegado para ayudarnos a solucionar gran parte de esta apuesta de sostenibilidad, los humanos todavía no hemos logrado ese nivel de conciencia de cómo podemos optimizar esos recursos de manera eficiente y por lo cual las compañías, que son las mayores consumidoras de esos recursos de transformación en productos y servicios, pues tienen estos desafíos de ser eficientes y competitivas. Cada vez más hoy en día es difícil tener una compañía, darle vida a una empresa y luego sostenerla en el tiempo, volverla competitiva, expandirla, posicionar una marca es cada vez más complejo porque entre otras cosas la misma tecnología y las redes sociales permite que muchas personas lo intenten, ¿cierto? Y hay mucho en juego como tal. Esto por un lado. Otros grandes variables detonante o vectores detonante de esta incertidumbre y complejidad pues fue la misma pandemia, ¿cierto? Que nos permitió identificar tantas debilidades que teníamos los mismos empresarios y los mismos países en función de la capacidad productiva. Pero yo también creo que cada vez más es complejo tener una empresa con productos y servicios sostenibles y entre otras cosas también competitivos, porque hay más gente intentándolo o haciéndolo, hay más oferta de emprendedores, incluso de recursos económicos. Por ejemplo, los bancos tienen muchos recursos económicos disponibles para que personas brillantes generen ideas que se conviertan en empresas. Entonces ya no es como hace 30, 40 o 50 años que tener una gran idea era suficiente. Hoy no basta con tener una gran idea, hay que tener una gran capacidad de convertirla en algo que genere valor, correcto. ¿Qué me evidencia a mí como organización que estoy en un punto y estoy siendo llamada a transformarme como empresa? Qué buena pregunta, ¿Qué factores me determinan a mí eso? Claro, y está muy buena tu pregunta, Angie, porque no todo es probablemente transformación. Digamos, cualquier cambio, cualquier adaptación, cualquier esfuerzo de las compañías en sus procesos, en sus productos, en su modelo de negocio, en su capacidad de gestión, no necesariamente es transformación, pero la suma de los cambios en toda una cadena de valor o cadena productiva probablemente sí sea una transformación, la suma de todas estas partes. Ahora, cuando un empresario sabe que necesita una transformación o que está inmerso ya en un proceso de transformación y a lo mejor ni siquiera se es consciente pues, de que esto está pasando, ¿cierto? Por un lado, cuando su modelo de negocio, que tiene que ver con las fuentes de ingreso, las fuentes de rentabilidad y de sostenibilidad o la manera como le genera valor al mercado o a un segmento de cliente en el mercado, no están siendo suficientemente competitivas porque precisamente su competencia va más adelante o su oferta de valor está quedando obsoleta, sus productos o servicios no están suficientemente siendo preferidos por los clientes o por el mercado como tal. Entonces, por un lado hay una sospecha muy importante, ¿qué está pasando con mi oferta? Que ya no estoy siendo tan preferente y entre otras cosas que ya no estoy entregando tanta diferencia, siendo tan distinto en el mercado como tal. O por ejemplo, cuando un cliente, cuando un proveedor y cuando un empresario y cuando un cliente están pensando que en un producto o servicio específico tienen que bajar los precios porque el mercado, si no le bajas el precio, no te compra. Entonces, oye, ya no estoy compitiendo por lo que es realmente la oferta diferencial de valor, ahora me toca bajar, ¿cierto?, mucho los precios, castigando mi caja o mi flujo de caja o castigando mi estado de resultados como tal. Ahí un empresario dice, algo está pasando con mi oferta y con mi capacidad de respuesta que tengo que empezar a transformarla como tal. Eso desde el punto de vista de modelo de negocio, pero también cuando el empresario se da cuenta que no es suficientemente eficiente porque todo el esfuerzo que hace en toda su capacidad productiva y al final de sacar un producto al mercado y venderlo y no queda la suficiente ganancia, que nosotros llamamos la captura de valor, porque cuando le entregas al mercado un buen producto o servicio generas valor. ¿Cuándo generas valor? Cuando resuelves un problema en el mercado o resuelves un dolor del cliente, ¿cierto? Esa satisfacción del cliente o del segmento de interés que dice gracias por resolver mi problema y hacerlo diferente, me generaste valor. Ahí generamos valor. ¿Cuándo capturamos valor del mercado? Cuando eso que hace el cliente o el mercado por nosotros, que es pagarnos y pagarnos bien, no quebrarnos el precio, sino pagarnos bien, nos permite capturar rentabilidad y sostenibilidad para la empresa.
Entonces, eso es lo otro, cuando no estamos siendo suficientemente eficientes. Cuando también sabemos que necesitamos emprender un camino de transformación, cuando dentro de un sector de industria no somos pioneros o no estamos en el top 3 o top 5, ¿cierto?, de los generadores de cambios o de innovaciones o de disrupciones, sino que nos estamos quedando de últimos. ¿Qué pasa con nuestra competencia o qué pasa con la competencia local o internacional? Generan tendencias, generan iniciativas, generan nuevos productos y servicios y nosotros estamos llegando tarde a esa generación y no estamos desarrollando la suficiente capacidad para innovar. Entonces, el empresario o el emprendedor se pregunta, ¿cómo hago para ponerme en el top 5 de los que están generando innovación? Y ahí se preguntan qué está pasando con su proceso de innovación, por ejemplo. Y también qué pasa con la incorporación de la tecnología en función de la entrega de valor. Entonces, hay muchas fuentes de sospecha de por qué necesito emprender un proceso de transformación y hay muchas formas de transformación. Seguramente ahorita hablaremos un poquito de eso también. Sí, buenísimo. Tú sabes que al escucharte me surge la pregunta. Nosotras que estamos en el mundo de gestión del talento y que también interactuamos con otros colegas, se habla mucho de transformación y de cambio, que tenemos que transformarnos, que tenemos que cambiar. Vamos a muchos foros y escuchamos tendencias de tecnología, la inteligencia artificial y demás, pero cuando vamos a las organizaciones probablemente no está la estructura o la madurez para poder convertir esas tendencias globales o esas necesidades urgentes que tenemos. Sabemos que tenemos que cambiar, pero ¿cómo yo puedo lograr llevar ese ideal hacia una realidad de un mercado que probablemente o percibimos que no está tan maduro para adoptar esos cambios? No sé si me doy a entender con mi pregunta. Está perfecto, y ahí podemos ir afinando un poco tanto tu pregunta como la respuesta, Yanilsa, y es, un empresario o un director de una compañía, un CEO, puede tener grandes ideas, incluso sospechar de su necesidad de transformar su organización. No necesariamente su equipo board o su equipo directivo, sus reportes, no necesariamente tienen la misma conciencia o la misma velocidad o urgencia de transformación. Entonces, yo empezaría respondiéndote de la siguiente forma. Una vez el líder de una organización tiene claro que necesita emprender su transformación de la empresa, del modelo de negocio, de su capacidad, como tal, lo primero que tiene que hacer es concientizar a su equipo de líderes, enamorarlos de esa necesidad de la transformación e inspirarles frente a la transformación y definir un camino de transformación con claridad, ¿vale? Es muy necesario que esto pase, porque hay muchos líderes que lo sospechan y que, entre otras cosas, han decidido transformarse, pero no han definido claramente un camino de transformación. Es precisamente lo que hacemos en Change Americas ya durante algunos años, es ayudarle a los sectores de industria y a los empresarios a definir con claridad un mapa, un roadmap de transformación, por dónde arrancar. Y les preguntamos cosas como estas, Yani. ¿Cómo está tu estrategia suficientemente clara hacia el futuro? ¿Hacia dónde va tu organización en los próximos 3 o 5 años? Hoy en día las empresas no hacen estrategia de largo plazo, como anteriormente se conocía desde el punto de vista prospectivo, que planeábamos el futuro a 5, 10, 15 años. Hoy en día ha cambiado, tú lo decías muy bien en la introducción de tu podcast, ha cambiado tanto el entorno, es tan incierto y tan complejo, que de hecho planear 3 años probablemente es muy largo, mucho. ¿Cierto? Es muy, muy incierto. Por eso, aunque digamos que lanzamos una atarraya hacia el futuro, lanzamos de alguna manera una apuesta hacia un futuro de 3 o 5 años, lo estamos monitoreando permanentemente, mensualmente, trimestralmente, semestralmente y anualmente. Estamos monitoreando la ejecución de la estrategia. Entonces, por ahí arranca todo. ¿Qué tan clara es la estrategia y la visión de nuestra organización? Por ejemplo, respondernos a una pregunta y es, ¿cuál es la organización que queremos ser en el futuro próximo? ¿Queremos seguir en local? ¿Queremos expandirnos a nivel regional o internacional? ¿Queremos ser una organización de productos y servicios como somos hasta ahora o más una organización científica, investigativa, innovadora, explorativa? ¿Qué queremos ser como organización y a dónde queremos apostarle? ¿Con qué capacidades queremos llegar hacia el futuro? Y luego preguntarnos, a partir de seguramente un diagnóstico, un radar, lo hacemos en Change Americas frecuentemente, cuáles son las capacidades que tenemos hoy por hoy fuertes, ¿cierto?, para poder transformarnos y cuáles están débiles o cuáles hay en brecha hoy por hoy. Hay muchas capacidades. Nosotros en Change Americas, a lo largo y ancho de estos años, conversando con tantas empresas e industrias y sectores,
hemos definido con la ayuda de muchos clientes 10 capacidades de gestión, 10 capacidades de transformación. La primer capacidad que debe tener una organización muy fuerte para emprender un camino de transformación es la capacidad de entender y leer el cliente y el mercado. ¿Hacia dónde va? Porque también se está transformando. Sí. ¿Cuáles son las necesidades que tiene? Buenísimo. Y esto hoy por hoy se le conoce como el famoso customer centric, ¿cierto? Que nuestra decisión del día a día, nuestros procesos de transformación están en función de lo que realmente es el cliente y qué está necesitando como tal. Y así sucesivamente, capacidades de agilidad, de innovación, de eficiencia, la capacidad de ejecución, la capacidad de liderazgo, que es fundamental en todos estos procesos de gestión del cambio y de apropiación. Estos temas maravillosos que ustedes tratan en este podcast, que además he tenido la oportunidad de escucharlos atentamente, todo lo que es cambio, apropiación y transformación. No, pero por favor, claro que los verificados en Instagram. Y una gran capacidad, Angie y Jenny, que también las organizaciones hoy por hoy están apropiando permanentemente la capacidad tecnológica y digital. Sí. No la tecnología como un fin, sino como un medio, un impulsor, ¿cierto?, de la transformación. Y al final, muchas empresas, ojalá todas, tengamos la conciencia de la capacidad de la sostenibilidad, que es cómo estamos precisamente usando estos recursos, tanto naturales como sociales y económicos, de manera responsable en función de nuestro negocio o de nuestro modelo de negocio como tal. Tú sabes que al inicio de tu locución y ahora escucharte hablar de cara a las capacidades de una manera tan simple y tan resumida, pero son 10 capacidades que hay que tener alineadas para el proceso de transformación. ¿Qué pasa cuando yo como empresa no necesariamente cuento con estas capacidades desarrolladas? ¿En qué momento yo identifico que hay capacidades que tengo que desarrollar? Sí, claro que sí, Angie. La forma más fácil de identificarlas es apuntando a tu futuro, que debe estar claro, lo que queremos como organización, lo que quiero generar en el mercado, en el futuro también, tanto en generación de valor como en captura de valor. Creo que ya conversamos un poquito de la claridad de la diferencia. Generamos cuando entregamos valor tangible para el mercado del cliente, capturamos cuando el cliente nos pague, se fideliza con nosotros, permanentemente está con nuestra marca, prefiere nuestros productos, ¿cierto? Ahí capturamos valor. Entonces, siempre hay que entender que una capacidad, digámoslo así, se despieza en 3 grandes formas de vivenciarlas y medirlas dentro de una organización. Las capacidades se viven a través de las personas, ¿cierto? Porque somos las personas las que todo el tiempo estamos ejecutando y creciendo también dentro de la organización, creando formas de pensar, de gestionar, de actuar, creando una cultura y tomando decisiones en el día a día. Entonces, personas. Por otro lado, las capacidades se evidencian a través de los procesos de la organización, que es la forma como estandarizamos la entrega de valor y la captura de valor. Los procesos están impulsados por las tecnologías y medidos por los KPIs o las métricas, ¿cierto?, en función del valor. Pero hoy en día las capacidades hoy también se miden en función de la tecnología, ¿cierto? De cuánto la tecnología y lo digital habilita las capacidades de los procesos y las personas como tal. Siempre es ese juego, esa dinámica muy interesante. Ahora, la forma más fácil, Angie, es hacer una medición, un diagnóstico, nosotros lo llamamos en Change Americas un radar de capacidades, en función del futuro de la organización y la necesidad de transformación. Puede que, por ejemplo, tengas buena apropiación tecnológica y digital, porque como organización acabas de hacer una gran inversión en tecnología, ¿cierto? Como ustedes han hecho una inversión maravillosa en este podcast, en este set, en este escenario de último nivel en cámaras y en micrófonos y en tecnologías, y es maravilloso. ¿Verdad? Es una inversión, es un esfuerzo bonito, que se nota además que están siendo exitosos. Y muchas organizaciones hacen ese tipo de inversiones tecnológicas, pero su gente no tiene toda la capacidad para usarla, aprovecharle, sacarle provecho a los sistemas de información para usar esos datos. En una organización donde yo trabajaba decíamos, nos compraron un Ferrari, pero lo que sabemos manejar es Toyota. Sí, tal cual, porque hoy en día además lo hablábamos hace poco con un banco muy importante que ustedes tienen acá. Yo estoy aquí porque vine a trabajar con algunas compañías estos procesos de transformación y algunos procesos de cambio y de innovación. Hemos tenido la oportunidad de conocer empresas maravillosas aquí en República Dominicana que han confiado en Change Americas, algunas del sector turismo y hotelería, otros del sector financiero muy importantes y otros del sector farmacéutico. Y una empresa muy importante del sector financiero nos decía, oiga, nuestro talento joven tiene apertura, ¿cierto? Y pasión por la tecnología, pero el talento que ya lleva algunos años tiene todavía adversión y miedo por la tecnología y hay que empezar a trabajar desde las personas, ¿cierto? Esa adversión o ese temor
y esto se labra de alguna manera con la gestión del cambio y el acompañamiento hacia la tecnología. Entonces no basta con la inversión en tecnología, o incluso no basta con tener claro, muy bien levantados los procesos, muy bien estandarizados, si no le has metido tecnología para impulsarlos. Y además no basta con tener procesos muy bien definidos, la tecnología de último nivel, digamos la tecnología más emergente, si no has trabajado en las personas, en el gusto, en el mindset de la gente, en la responsabilidad de las personas, en la accountability de las personas en función de los resultados. Es un juego permanente entre los tres. Me voy a devolver un poquito para atrás, David, y perdona, tú mencionabas algunas de las tendencias globales que son urgentes de cara al llamado a las organizaciones a transformarse. Hablabas de la tecnología, de la sostenibilidad. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo yo identifico como organización si adoptar estas tendencias o transformarme hasta estas tendencias están acorde con lo que yo quiero perseguir o con mi propuesta de valor para el cliente y con mi futuro deseado como organización? Porque a veces nos montamos como en la moda, pero no necesariamente es que eso va alineado a mi visión de futuro o a mi propuesta de valor. ¿Cómo yo como organización me doy cuenta de cuáles son las tendencias que sí o sí, que urgentemente tengo que abrazar y adoptar? Tal cual. ¿Qué he entendido yo en estos años acompañando muchas empresas, Yanni, como mentor y como incluso miembro, asesor de algunas juntas directivas desde Change Americas? Y es que hay empresas que son generadoras, transformadoras de tendencias, son las famosas empresas prospectivas o generadoras, y hay otras empresas que son seguidoras, que van atrás, de segundo, tercero, de últimos. Incluso esto depende mucho del punto de vista del líder que está en esta compañía, ¿no? En cada una de las empresas. Hay líderes que dicen, miren, esperemos a que las tendencias impacten a otras empresas que van más adelante y nosotros miremos a ver si vamos detrás. Si les va bien, nos metemos. Si no les va bien, pues nos salvamos de eso, no corremos el riesgo ¿cierto? Son empresas seguidoras. ¿Cuál es el problema de esto? Las empresas que son seguidoras nunca llegan de primeras a aprovechar las oportunidades que están en el mercado, porque generan de pronto una disrupción con alto nivel de riesgo, pero es una inversión en innovación, y aprovechan esas oportunidades primero que la competencia. Las que llegan de última, decimos en Colombia, llegan a recoger las migajas que le dejan las que llegan de primero, ¿cierto? Ahora hay que entender que las tendencias son fuerzas transformadoras en los sectores de industria y de hecho en los países. Cuando una gran tendencia, como el caso de la sostenibilidad o de la tecnología remota y que pues, está impulsada por las redes sociales, están en tantos países, se conoce como megatendencias, ¿cierto? Grandes fuerzas de cambio, megatendencias. Hoy, por ejemplo, se conoce como una megatendencia la globalización. Aquel país que hoy en día en el mundo no esté en un bloque de poder económico globalizado, con toda seguridad está por fuera del mercado sufriendo, ¿cierto? Está padeciendo su mercado. Grandes fuerzas transformadoras que van de un país a otro, que son, por ejemplo, la inteligencia artificial, dejó de ser una moda hace algunos años, se convirtió en una tendencia, hoy es una megatendencia. A cualquier parte del mundo donde uno viaje en este momento y se reúna con los empresarios, están hablando de inteligencia artificial generativa. Exacto, entonces esos grandes cambios, esas grandes fuerzas, definitivamente exigen que los empresarios, querramos o no, lo entendamos o no, ¿cierto? Estemos preparados o no, tenemos que estar ahí. ¿Para qué? Para aprovechar las oportunidades que nos trae ese mercado. Entonces, por ejemplo, una tendencia organizacional muy importante hoy también es una capacidad transformadora y es la agilidad. La agilidad es la capacidad que tiene una compañía de detectar las oportunidades en el mercado y también los riesgos y responder primero que la competencia, aprovechando esas oportunidades y mitigando los riesgos. ¿Cómo lo hace? A través de nuevas formas de trabajo, las metodologías ágiles, el pensamiento enfocado en los clientes, el mundo del agilismo que hemos aprendido durante muchos años, esto que está pasando en algunos métodos como Scrum o como Kanban o Design Thinking o los marcos Lean de escalado, ¿cierto? Que buscan que seamos cada vez más simples, agilistas, livianos, que tomemos decisiones más oportunas que la competencia, que usemos los datos en función de tomar mejores decisiones, por ejemplo. Esto busca que las compañías sean más ágiles en respuesta en el mercado para aprovechar oportunidades. Esas son tendencias que son, de alguna manera, hoy ya no son como, vamos a ver si nos metemos en eso. Hoy son imperativos de cambio, ¿cierto? Los modelos de gestión dicen, tenemos que ser ágiles, tenemos que ser tecnológicos y digitales, tenemos que estar enfocados al cliente,
tenemos que ser eficientes en la operación, claramente tenemos que trabajar en nuestra gente a través de la cultura y del cambio, y tenemos que desarrollar una capacidad de liderazgo para inspirar hasta nuestros equipos de trabajo para hacerlo mejor hacia el futuro permanentemente. Y cuando tú dices que son imperativos de cambio, ¿qué pasa qué va a pasar o qué pasa con esas empresas que dicen, no, yo ahí no, No me meto. no me meto? Al principio, ¿qué pasa? Claro, las empresas que se meten de primero, que corren riesgo, ¿cierto? Muchas fallan también, muchas exploran y fallan. Pero cuando, por ejemplo, desarrollan la capacidad de generar un gran ecosistema de aliados, no van solos, sino que van en equipo con otras compañías que de pronto, por ejemplo, si yo soy una empresa de servicios, o una empresa de alimentos, o una farmacéutica, aquí en República Dominicana tenemos un cliente bellísimo. No doy sus nombres porque no he pedido permiso Claro. y respetamos mucho los nombres de las compañías en Chencha Américas. Pero tenemos un cliente muy lindo que queremos mucho con Zaira aquí en República Dominicana, que es del sector farmacéutico, ¿cierto? Y ellos apuestan por la innovación permanentemente. Y apuestan por la innovación incluso desde las propias capacidades que ellos han desarrollado como tal. Pero ellos no son expertos en tecnología porque no nacieron para eso. ¿Qué están haciendo? Están trayendo aliados de Estados Unidos o de otras partes del mundo que sí son expertos en tecnología. Y lo que hacen son las famosas alianzas o ventures, ¿cierto? En función de unamos tu fuerza experta en tecnología más mi fuerza experta en desarrollo farmacéutico. De pronto traen otra empresa experta en marcas, por ejemplo, cosméticos de otras partes del mundo, lo traen al negocio o a la mesa. Y Cuando así traemos mitigo el expertos, riesgo de... claro, impulsamos el crecimiento, mitigamos el riesgo, vamos más adelante. Entonces, tener la capacidad de tener buenos aliados es también una capacidad transformadora hoy en las organizaciones. Hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo fácil, hay que hacerlo sencillo, no complejo, ¿cierto? Y hay que hacerlo con base en la confianza como tal. Esa es un poco la forma como podríamos decir cómo habilitamos estas capacidades de transformación. Buenísimo. Sabes que a mí me surge una duda escuchándote hablar. ¿Cuáles errores cometen las organizaciones que sabotean una buena ejecución de un plan de cambio y de transformación? ¿Cuáles son las más comunes que tú has podido evidenciar a lo largo de estos años? Me gusta, ya no fuimos a gestión del cambio. Nos estamos metiendo cada vez más. Profundo. Angie le está metiendo picante a este podcast. Muy bien, muy bien. Y tienes toda la razón. Porque hay muchas organizaciones, Angie, que se sabotean a sí mismas, Sí. ¿cierto? Cuando hablamos, a ver si interpreto un poco el concepto que de pronto puedes tener de sabotearse, pero por ejemplo, en Colombia cuando decimos que nos saboteamos es porque nos estamos diciendo mentiras Ajá. y porque de pronto nos estamos engañando a nosotros mismos y engañando a otros frente al resultado, ¿cierto? Sí, por esa línea. Por esa línea. Ahora, una organización, cuando sus líderes lo intentan y no aseguran que pase y que se cumpla y los resultados, sino que se quedan intentando, los están saboteando. Te voy a poner un ejemplo. Un líder que diga, oiga, nos vamos a transformar en términos de la cultura, que al final la cultura es el comportamiento, digamos, generalizado, colectivo que tenemos en una organización, fruto de nuestra forma de pensar, de decidir, de hablar, de interactuar, de sabernos ser dentro de la organización, ¿cierto? El resultado de todo esto nos da una identidad como equipo, ¿cierto? A través de un comportamiento que puede ser medido. Eso es al final la cultura de una organización. Entonces un líder puede decir, mire, nos vamos a transformar en una organización innovadora, nos vamos a transformar en una organización ágil, y se lo vende, le vende la idea a su equipo y hasta incluso al mercado, le puede vender la idea a sus clientes. Pero de fondo el mismo líder o el equipo de líderes no está siendo coherente con eso. Entonces sus colaboradores están viendo que habla muy bonito y en los planes del año hablan de la innovación y de la agilidad o incluso de la tecnología, pero ellos mismos no están usando recursos digitales y tecnológicos o no tienen un pensamiento abierto de explorativo hacia la innovación, o cuando su equipo lo intenta y explora y falla, lo castiga y hay Castigamos impunidad, el error. ¿cierto? Castigamos el error en vez de facilitar y aprender o innovar a partir del error. Sí. Entonces, ¿qué dice su equipo de trabajo? Oiga, no está siendo coherente, ¿cierto? Y esa incoherencia es un sabotaje. Sí, totalmente. Porque podemos venderlo hacia afuera, pero por dentro no lo estamos haciendo. Durante muchos años lo hemos vivido, desde la responsabilidad social empresarial y los temas de sostenibilidad, muchas empresas que se han saboteado a sí mismas, perdón, y han querido sabotear el mercado, dicen ser responsables de alguna manera ambientalmente sostenibles, socialmente y económicamente,
y lo tienen más como una fachada comercial, de pronto una certificación que les da un sello y los habilita ante entrar en un nuevo mercado, pero no necesariamente son realmente responsables por dentro. Y su gente lo sabe, ¿cierto? Claro. O que se ganan un concurso de innovación y salen en una revista maravillosa y van a un gran evento y se ganan los premios y los aplausos, pero la gente por dentro dice, la realidad del día a día es diferente. Vaya que ni siquiera nos dan recursos para innovar o recursos para explorar, o incluso nuestros líderes no nos dejan hablar cosas nuevas porque se sienten amenazados de que las nuevas generaciones traen ideas nuevas que retan los procesos y las formas de trabajar y de decidir, y lo que hacemos de pronto algunos líderes, o que hacen algunos líderes que llevan años, es clausurar las ideas de las nuevas generaciones. Esas son formas de sabotaje. Yo lo resumo en que lo intentan y venden fachadas hacia afuera, pero no tienen una decisión concreta por dentro, ¿cierto?, sobre cómo tienen una apuesta de transformación. Y qué pereza, como dicen ustedes. Qué pereza. Qué pereza y qué triste intento. Sí. Qué triste intento. Sí, porque a veces somos muy enfocados a las tendencias y a lo que está de moda, y no necesariamente lo vemos como una necesidad real de que, mira, esto sí o sí con una estructura de transformación. Y ya que nos metimos en tema de gestión del cambio, ¿cuál sería, digamos que, esa ruta o esa estructura ideal? Una vez yo tengo definida tú mencionabas mi estructura, mi roadmap de cambio. Una vez yo tengo definida cuál es mi visión como organización y mi roadmap de cambio, mi diagnóstico de capacidades, ¿cuál sería ese plan ideal de gestión del cambio dentro de mi organización? Bueno, digamos que hay muchas formas de armar una ruta de gestión de cambio. Y depende también de la madurez que tenga la organización en el mercado, la necesidad que tenga de cambiar, ¿cierto? Y de transformarse, con cuánta celeridad necesitamos impulsar este cambio, esta transformación, y las capacidades que tengan. Por eso es muy importante partir de un diagnóstico, un radar de transformación que permite de alguna manera medir qué tanta capacidad tenemos hoy para hacerlo o para acelerarlo. Y de hecho, Yanni, me atrevería en este podcast, no lo hemos hablado, pero si tú estás de acuerdo y nos permites desde Change Américas poner a disposición de las personas que te escuchan, que yo sé que tienes seguidores valiosísimos de líderes en este país y en muchas otras partes, y quien quiera recibir de parte nuestro de Change Américas un radar de transformación, un diagnóstico de transformación, para tener la fotografía hoy, ¿cierto?, de cómo está hoy esa radiografía de su capacidad para transformarse. Con mucho gusto nos puedan escribir, les escriban a ustedes al podcast, levanten la mano y reciban gratuitamente un radar, ¿vale? No he pedido permiso dentro de la organización, seguramente es mejor pedir perdón que pedir permiso. Así decimos en Colombia. Sí, totalmente. Es mejor pedir perdón porque lo vamos a tener y permiso no lo sé, pero me atrevo a pensar que muchos de tus seguidores están pensando poco lo mismo, por dónde empezar y cómo estaremos nosotros de cara a la transformación. ¿Qué podemos hacer con los resultados de ese radar? Con mucho gusto, y puede ser gratuito, que fruto del resultado nos podamos sentar con ellos y nos escriben, ¿cierto?, para ayudarles a interpretar cómo están. Nosotros vamos a tener en los próximos días, el 4, 5 y 6 de junio, vamos a tener en Change Américas el Transformation Week, que además aprovecho a todos y los invito, gratuito este espacio maravilloso. Vamos a estar durante los 3 días en la mañana hablando de transformación desde las 10 capacidades de transformación. Tenemos unos invitados bellísimos porque además son empresarios que nos van a permitir Zaira, conocer. tú me mandaste mi invitación. Zaira te tiene que enviar, Zaira te va a enviar la invitación. Y además a todos los seguidores, a las personas que nos escuchen, bienvenidos a este espacio, el Transformation Week, el 4, 5 y 6 de junio. Vamos a estar hablando con empresarios que se están transformando. Unas experiencias y testimonios bellísimos de cómo la transformación realmente les está impulsando sus modelos de negocio. Los invitamos a todos. Volviendo un poco a la pregunta que me hacías, Yanni, en la práctica, las organizaciones buscan hoy acelerar la transformación porque si no llegan tarde o su competencia llega primero. En Colombia decimos, el que no la hace, la ve hacer, ¿cierto? O sea, el que no aprovecha la oportunidad, realmente la va a hacer. La gestión aquí del se dice, cambio. el que pestañea, ¿cómo pierde? El que pestañea cambio. Tu pregunta en relación a gestión de cambio. Hoy nosotros en Change América lo llamamos apropiación, ¿cierto? Porque el cambio se puede gestionar y hay muy buenas prácticas
para hacerlo desde el conocimiento, el acompañamiento, la conciencia, el liderazgo, la comunicación, todo esto enseñarle a las personas, movilizar el interés y la responsabilidad de la gente. Pero la apropiación es la capacidad de no solamente involucrar a las personas, no solamente a los líderes, sino a todo el mundo, a que eso que hemos planteado pase gracias al apoyo de todos, desde la colaboración. Entonces, lo primero que buscamos desde la gestión del cambio de la apropiación en Change Américas, que somos expertos además muchos años, cerca de 25 años ya en el mercado, trabajando en la gestión del cambio y la transformación cultural en las organizaciones, es crear ese nivel de conciencia, no solamente de conciencia, sino también de aprehensión. Es decir, somos conscientes y hagámoslo. Porque uno puede ser muy consciente de la necesidad, pero eso no es conmigo, sino con las oficinas de transformación, o las oficinas de cambio, o con los líderes, o con las áreas de, ¿cierto?, de transformación. No, eso es cuestión de todos. Entonces, soy consciente y ¿qué hay que hacer? Eso es un poco la diferencia con apropiación. Luego buscamos que las personas sean más conscientes, pero también más capaces. Que seamos capaces de enseñarle cómo cada persona, desde su rol, su área, impacta la transformación o de alguna manera suma a la transformación desde el quehacer de su rol, ¿cierto? Más capaces. Pero también buscamos que sean más expertos, es decir, que cada persona tenga la especialidad o la especialización desde lo que sabe y conoce y sabe hacer, acelere la transformación. Ahora bien, hoy se habla de incluso gestión de cambio ágil. ¿Cómo lo hacemos no al ritmo de las personas, sino al ritmo del cliente o al ritmo de la necesidad del mercado o al ritmo de tenemos que llegar primero que la competencia porque estamos en un mundo ultra competitivo? Entonces, enseñarle a las personas, enamorar a las personas de la necesidad del cambio, enamorar a las personas sobre el futuro de la organización. Hoy hablamos más que motivación, hablamos de persuasión, ¿cierto? Que es la capacidad autónoma que tiene una persona de decir, la organización me necesita y me quiero casar con el futuro de la organización. Y no de decir, venga líder, ¿usted qué tiene para darme? A ver si yo actúo de más, ¿cierto? Transaccional que es totalmente. Transaccional, exacto. Pero claro, tenemos un desafío enorme hoy con las nuevas generaciones porque no se están vinculando y casando a futuro igual que las generaciones que venimos un poquito más atrás, y es pues que nos queremos quedar muchos años porque nos enamoramos de la marca, de las empresas y las volvemos nuestras. Por eso hoy hablamos también dentro de estos procesos de cambio de cómo logramos generar un mindset de dueño o de emprendimiento más que de trabajador o colaborador, ¿cierto? Cómo enamoramos a las personas del futuro. Son temas muy bonitos que también nos están enseñando las nuevas generaciones, nos están trayendo desafíos muy importantes en la gestión de las personitas que están entrando ahora en las organizaciones y que probablemente quieren salir muy rápido, no se quieren casar. Enseñarles, ayudarles, acompañarles, generarles la confianza como líderes para que ellos también desarrollen sus propias capacidades y se transformen dentro de la organización, ¿vale? Son aspectos muy importantes que hacemos hoy en los procesos de gestión de cambio. Ya no solamente capacitación, como es lo clásico, ya no solamente comunicación, que también es clásico, ya no solamente feedback, hoy hablamos del reconocimiento en todo sentido, económico, emocional, ¿cierto? De confianza y de cohesión. Muchas otras prácticas muy valiosas que las nuevas generaciones, los nuevos modelos de negocio, toda la parte transcultural que nos traen empresas que vienen de otras partes del mundo, América Latina, y nos enseñan, ¿cierto? Nos están abriendo un nivel de conciencia diferente en métodos y herramientas. Yo sé que a los líderes les va a gustar mucho eso del mindset de dueño. Cuéntame más. Que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿cierto? Exacto. Cuéntame más. Se oye bien. Cuéntame. Sí. Es que, mira, Janino, no nos podemos decir mentiras. Plantear todo esto en un podcast tan agradable como el que ustedes han desarrollado durante este tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan ya en el podcast? Un año. Un año, bueno. Pues, a mí me parece que en tiempo récord ustedes han podido crecer de una manera maravillosa en Dominicana y en las redes. Pero es más fácil venir a hablar de estos temas acá, ¿cierto? Desde el conocimiento tal vez. Yo acompaño muchas empresas, todo el tiempo hablo con empresarios. Y hablo de los dolores y las necesidades de los empresarios. En Change Américas lo hacemos permanentemente como equipo directivo, los socios y todo nuestro equipo comercial también lo hace. Y es más fácil de hablarlo, conversarlo, decirlo que realmente hacerlo. Entonces hay un desafío enorme cuando estamos como líderes y el principal desafío es que el día a día, que es la respuesta a lo comprometido en un plan, al mercado, ¿cierto? A nuestros clientes, todo este día a día, pues nos quita mucha energía, nos quita mucho esfuerzo, mucho tiempo. Y no le estamos dedicando el tiempo suficiente a lo que es estratégico a futuro. O sea, que parar y pensar estratégicamente. Sí. Ahora, hay un desafío enorme también con nuestros equipos de trabajo, porque normalmente, naturalmente, las personas se comprometen con su rol, con su área, con su pedacito de toda la estructura, con lo que saben hacer.
¿cierto? Yo me comprometo con esto, hago A, B, C, se acabó. Pero ¿qué sabes del resto de la organización? ¿Cuánto sabes del futuro de la organización o todo el modelo de negocio o qué sabes de los megaprocesos de la organización? ¿Cómo contribuyes con lo que haces al de al lado, a tu compañero, en la cadena de valor? Las personas dicen, oiga, a veces lo sé, pero no es mi responsabilidad. A veces ni siquiera lo sé, o a veces ni siquiera lo quiero saber. La mayoría de las veces ni siquiera lo sabemos. Totalmente. Claro, la mayoría de las veces. Aún en los puestos, como bien mencionas, aún dentro del board, muchas veces no conozco esa visión a futuro de la organización. Claro, tienes toda la razón. Entonces, por eso, desde una de las capacidades de transformación que es liderazgo y otra de las capacidades que es ejecución con eficiencia, estamos ayudando a que los líderes promuevan y enamoren a sus equipos de trabajo a que levanten la cabeza y vean la organización como un todo. Los americanos lo llaman como el big picture, ¿no? Como la capacidad de verlo 360. A los líderes nos toca hacerlo, porque si no tenemos esa habilidad como líderes, creo que no estamos desarrollando bien nuestro rol. Pero deberíamos enamorar a que nuestros equipos también se preocupen por entender la organización como un todo, todas sus decisiones o indecisiones, toda su velocidad o su lentitud, y todo su compromiso o falta de compromiso, cómo afecta al que viene antes y al que viene después, y cómo afecta la entrega de valor al cliente como tal, ¿cierto? Entonces, esa es una habilidad que termina siendo el fortalecimiento de una capacidad a partir de comunicarles, ayudarles a que entiendan, a que se enamoren del negocio, a que también sientan un poco qué pasa cuando se pierden los recursos o cuando ganamos nuevos clientes. Hoy hay una práctica muy interesante que anteriormente era un privilegio de las áreas de comunicación o las áreas de mercadeo, y es que todos en la organización deberíamos celebrar las nuevas consecuciones o las nuevas ganancias, digámoslo así, o los nuevos éxitos de la organización, ¿cierto? Entramos a un nuevo mercado, conseguimos un gran nuevo cliente, ganamos una gran, conquista en el mercado en función de la competencia, logramos crecer, cuáles son los datos de avance de la estrategia, por ejemplo, transparentar o visibilizar la estrategia es muy importante hoy para toda la organización, no solamente para la alta dirección. Estas son prácticas que desde la comunicación y el liderazgo nos están permitiendo llevar a que los equipos de trabajo que normalmente no estaban tomando decisiones desde el punto de vista estratégico también se comprometan con la cifra, los datos y la estrategia. Y claramente una práctica muy importante es el accountability. Es decir, que llevar a que todas las personas rindan sus cuentas, ¿cierto? Periódicamente, al final del mes, al final del trimestre, al final del semestre, al final del año, en un sistema que además con tecnología pues le permite tener claramente cómo avanza la estrategia, es una forma de comprometerla. Entonces, para eso, por ejemplo, en Change America, nosotros ya creamos hace algunos años un software, una plataforma tecnológica que es una solución bellísima, que es Go for Agile. Le está permitiendo a muchas organizaciones hoy gestionar y subir sus OKRs, sus KPIs o sus OKRs, que son objetivos y resultados claves, ¿cierto? Que sí sirven de KPIs también, todas sus métricas, y hacer gestión en ciclos cortos de la estrategia, quincenalmente, mensualmente, trimestralmente, semestralmente y anualmente, a todos los líderes que tienen una implicación en resultados al mercado, que en la práctica somos todos, ¿cierto? Todas las personas al final, y tienen un dashboard muy sencillo, muy práctico que les permite gestionar su estrategia y sus tácticas también, sus proyectos también. Y estas formas de utilizar la tecnología para visibilizar, transparentar la gestión, está ayudando a que todo el mundo se sienta comprometido con la gestión. ¿Cómo me voy a comprometer con algo que desconozco y que no veo? ¿Cómo voy a tener mentalidad de dueño si ni siquiera sé hacia dónde va este barco, como dice Angie? Hacia dónde, y se terminan tirando del barco, que se sepa. Triste eso. A lo largo de toda la experiencia que tienes y tal vez todas las organizaciones que has podido ver internamente, ¿hay algún cambio, alguna gestión de cambio o algún proceso de transformación al que tú no apostabas y te marcó? Sin tirar ninguna empresa para adelante, pero... O sea, el nombre de... no se puede, nos metemos en un lío. Pero algún cambio o algún proceso que hayas manejado que te haya marcado con gran éxito. Las he visto y de hecho pasan todo el tiempo a partir de algo que tú planteabas al principio, Angie, es el sabotaje de las mismas empresas, que intentan hacerlo pero no se comprometen o no le apuestan. Por ejemplo, no invierten. Claro, muchos sectores... están intentando en diferentes países hacerlo, pero no quieren apostarle los suficientes recursos. Bancos, por ejemplo, sistemas financieros. La banca es un sector impulsor, pero también es un sector
receptor de lo que pasa hoy en la economía en el mundo, ¿cierto? Todo esto que está pasando entre China y Estados Unidos, entre los bloques emergentes de comerciales e industriales como México y lo que está pasando en la negociación México, Estados Unidos, Canadá, ustedes que están ahí también con unas oportunidades bellísimas en el nearshoring, que es una nueva apuesta muy interesante. Yo tuve la oportunidad de estar y estuvimos con Zaira y con Juliana hace 3 días, bueno, la semana pasada, como el miércoles creo que fue, en el evento de logística y transporte aquí de República Dominicana, un evento bellísimo. Ahí escuchamos a muchos líderes del sector con unas cifras muy valiosas, muy significativas. Ahí entendí que la logística y el transporte es el petróleo de ustedes en República Dominicana, y las oportunidades que tienen para seguir creciendo desde ahí son enormes, digamos, son incluso muchas de ellas inexploradas. Muchos bancos y muchas empresas del sector financiero lo han intentado, pero quedan a mitad de camino porque no invierten suficientemente en las personas, por ejemplo, o no invierten suficientemente en desarrollar nueva oferta de servicios digitales y mejoran solamente el hardware, ¿cierto? Y traen algunos nuevos sistemas de información tipo software, pero no hacen desarrollos de modelos digitales, ¿cierto? No se ponen al día sobre eso, quedan a mitad de camino. Eso por hablar de algunas empresas del sector financiero. Muchas otras sí lo logran, porque también son un sector un caso de insignia como éxito, tal. cuéntanos un caso de éxito. Mira, en Colombia... Aunque no, sin tirar un nombre. No, pero digamos que los de éxito los podemos contar con nombres propios. Pero en Colombia, por ejemplo, tenemos un caso que también yo creo que no es desconocido para el sector, y es el caso de Bancolombia, ¿cierto? Que decide desarrollar la capacidad de innovación casi que como una empresa alterna, ¿cierto? Y designa un equipo de personas para transformar las capacidades de la compañía, del banco, para incluso transformar su modelo de negocio. Ahorita acaban de lanzar un nuevo grupo, digamos, donde ya no están viendo solamente servicios financieros, sino también otros servicios comerciales y de retail, con unas alianzas enormes, lo que es la alianza que están generando ahora. Pero crean sistemas digitales no solamente como pasarelas, sino soluciones pensadas en las personas. ¿Qué hay detrás de Bancolombia? No solamente crean una capacidad de una estructura paralela, sino crean una cultura de innovación en toda la organización. Y esto es una capacidad transformadora valiosísima. Muchos otros bancos obviamente están siguiendo también sus casos. ¿Qué hacen? Inspirar a la gente. Y de hecho Bancolombia tiene un atributo dentro de su cultura, digamos que quiere busca que las personas tengan una mentalidad de dueño. Y le dice, señores, todos somos dueños de la estrategia, no solamente el board, no solamente el equipo directivo, todo el mundo es dueño de la estrategia y es responsable de la estrategia, pero aquí todos somos dueños de esta marca, ¿cierto? Y empieza a vender esto por dentro, las personas se están enamorando de su propia marca, ¿sí? Lo llevan en su corazón y se casan a futuro con una organización tan importante como Bancolombia. Hay muchos otros casos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente también que queremos mucho, que del sector gas. Ustedes acá tienen gas GLP, creo. Sí. ¿Cierto? En Colombia tenemos un cliente, yo me atrevería a contarlo con nombre propio porque son casos muy bonitos que hay que resaltar también. Colgas es un cliente que lleva muchos años en Colombia haciendo procesos muy valiosos de entregar gas a través de cilindros, de los camiones que llevan cilindros a las ciudades, a los pueblos, y también van a cerca de 1000 municipios en Colombia, van a los sectores rurales. Y ellos, a través de un acompañamiento que hicimos hace un par de años desde Change Américas, con innovación, repensaron algo que se les había ocurrido a algunas personas, pero no se habían atrevido, y es, ¿qué hacemos en los camiones donde llevamos gas, que además son tan regulados, porque ¿cierto? Es un proceso peligroso? Y a través de una iniciativa, unos estándares de seguridad, con unos estándares, y unas regulaciones exacto, muy estrictas. Tal cual, absolutamente. Entonces, cuando hay estándares tan estrictos o un sector tan regulado, pareciera imposible innovar, pero no es tan cierto. Abrimos un proceso de innovación y de acompañamiento, de transformación del modelo de negocio, y una persona que tal vez no había pasado ni siquiera por la universidad o por títulos relacionados con innovación, un día levantó la mano y dijo, oiga, ¿por qué no le ponemos arriba a los camiones una caja, un sistema para transportar no solamente gas, cilindros de gas, sino que transporte otro tipo de soluciones a la gente? Puede transportar desde créditos para que resuelva cómo paga el gas, o resuelva, ¿cierto?, cómo paga otros servicios, o transportar sistemas de recarga de telecomunicación, o mínimo transportar elementos que complementen
toda la usabilidad de gas, repuestos para la estufa, repuestos de manguera, Oh, wow. muchas otras cosas que desde el punto de vista doméstico se necesitan para solucionar y que a lo mejor la gente que está muy remota le queda difícil ir hasta el centro, hasta la ciudad, hasta una tienda y pues no puede cocinar porque no tiene la solución en la mano. Empezamos a intentarlo y pasamos por todo esto de, oiga, es difícil, la regulación es imposible. Lo primero que nace cuando se habla de exploración e innovación es imposible, es difícil, o lo hemos hecho así, o para qué es. Pero empezamos a intentarlo con ellos y a enamorarlos de las posibilidades de la innovación y a hacer pruebas de testeo, ¿cierto? Con seguimiento de ciclos cortos, de qué vamos a hacer rápidamente. Y echamos mano de las metodologías ágiles, porque en Change Américas acompañamos a las empresas a que implementen la agilidad ya en la práctica como tal. Hasta que al final salió un prototipo de este camión con estos implementos bellísimo. Hoy en día hay cientos de camiones que están transportando soluciones. Lo más bonito ni siquiera ese es el modelo de negocio al final que le permita traer a la empresa seguramente más ingresos o más viabilidad y sostenibilidad, sino cómo la compañía realmente piensa en una solución que le resuelve un dolor a personas que están muy lejos, ¿cierto? Que no la tienen tan fácil poder solucionar. Esto hace parte de su política también de innovación. Y cómo en equipo superan todos los obstáculos que conlleva, que si el regulador, que cómo le vamos a buscar la vuelta, que cuántas conversaciones hay que tener. Y como tú dices, que esa idea surgió de un miembro del equipo que no necesariamente estaba en la cúspide de la jerarquía organizacional. Así es, Yanni. Wow, Tal wow, cual. wow. Hermoso, hermoso, hermoso. Wow, aquí hemos hablado de todo. Hemos hablado de muchas cosas. Son temas apasionantes. A mí personalmente me yo apasiona. no quisiera como que irme sin hacerte esta penúltima pregunta, porque hay una última pregunta que es como que los mensajes claves que les damos al talento y a los empleadores. De esas 10 capacidades que mencionaste para el cambio, Sí. en nuestro contexto y nuestra realidad actual mundial, que es muy parecida para todos, si tú tuvieras que decidir o decir cuáles serían esas 3 capacidades claves que debe tener la organización, ¿cuáles serían? ¿Y puedo decir una cuarta como bonus track o no? Bueno, claro, ese micrófono es tuyo. O si no me lo pones muy difícil. Pero mira, Yanni, definitivamente, aunque es una capacidad que hace muchos años la trabajamos los empresarios, acompañamos también desde Change Américas a muchas organizaciones a fortalecer su modelo y su estilo de liderazgo. Y ustedes lo han trabajado muy bien aquí en sus podcasts. El liderazgo sigue siendo una capacidad transformadora en sí e impulsora de la transformación. Es sea que caemos habilitadora. siempre en el mismo, liderazgo. siempre. Sí. Queremos quererte, querido líder, pero usted es el responsable de todo. Y es que una organización podría tener grandes ideas, capacidad para invertir en tecnología, tener los mejores procesos, pero si no tenemos líderes enamorados de estos procesos, ellos no van a poder inspirar, enamorar y movilizar a sus equipos sobre eso. Entonces yo escogería primero el liderazgo como un gran habilitador. 2, la capacidad de ser realmente ágiles en la ejecución, por ejemplo. Ágiles en las decisiones, por ejemplo. Ágiles en el uso de las tecnologías y los datos, ¿cierto? Realmente una organización que es ágil siempre está punta de lanza, siempre está a la vanguardia de la usabilidad, siempre está a la vanguardia de la ejecución con eficiencia, por ejemplo. Entonces, hoy en día la agilidad es determinante también como capacidad. Yo escogería una tercera capacidad que es la de innovación, la de hacer las cosas distintas, no por el capricho o la vanidad de hacerlo diferente, sino realmente por estar pensando permanentemente en la necesidad del cliente o en los dolores del cliente y del mercado. Inmersa está otra capacidad ahí que es estar enfocado en el cliente. Nosotros la conocemos como customer centric, así se conoce pues como en el mundo organizacional, pero realmente es la capacidad de estar innovando en función de lo que significa valor. Porque para usar todas estas capacidades, la empresa se pregunta de fondo, ¿qué significa valor? ¿Cómo mido el valor? ¿Cómo genero y capturo valor? ¿Cierto? Y cómo todo el tiempo estoy en función del valor. Y mi cuarta capacidad es ejecución. Porque mira, podemos tener una gran estrategia, grandes procesos armados, son líderes dispuestos, pero si no aseguramos que esto pase, y en Change Américas decimos hacer que las cosas pasen, queda en un papel muy bonito, en un roadmap, en una planificación estratégica hermoso. Claro, ya. Y no nos movemos. Nos podríamos ganar premios o certificaciones o ciertos títulos para colgar en la pared, pero hacer que las cosas pasen es ejecutar todo esto. Por eso una habilidad en función de la ejecución es ejecutar en ciclos cortos. Cómo partes el año, como lo hablábamos en trimestres o en meses, y cómo haces seguimiento incluso semanal o quincenal con tus equipos
y cómo los líderes ahora no se vuelven tomadores de decisión, líderes de poder, sino colaboradores que facilitan desde una estructura organizativa, digamos, horizontal. Nosotros en Change Americas tenemos una unidad de negocio experta en estos temas, cómo transforma la arquitectura organizativa de tu compañía en una estructura mucho más horizontal, colaborativa, ¿cierto? En función de lograr resultados con otros como tal y cómo los líderes se vuelven realmente facilitadores de estos procesos de cambio. Ahora, para mí sería la cuarta capacidad porque pues es la forma de llegar a un futuro deseado, un futuro distinto como organización. ¿Sabes Bien qué? comprada esa cuarta Sí, capacidad. totalmente. Muy bien. Aquí siempre le hablamos de manera directa a los líderes y a los talentos, pero a ti te tocan 3 consejitos el día de hoy. ¿Tres Tres. consejos? Ay, 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 no estaba Hoy hay preparado. un extra. Ok. Y nos encantaría, o sea, nos encantaría que puedas tú darle algunos consejitos, Ujú. tanto a los empresarios Sí. como a los líderes, como a los talentos que se encuentran en un proceso de transformación y cambio. Muy bien, muy bien. Muy bien, Angie. Pues mi primer consejo, y siempre lo hablo y lo comparto, digamos, con los líderes que tengo la oportunidad de hablar, de compartir y de aprender. Todo el tiempo aprendemos también de los empresarios y los líderes. Pero miren, el primer consejo es nunca paren de aprender. Nunca paren de aprender es porque aquel líder o aquella persona que crea que ya lo sabe todo, probablemente está muy lejos de una realidad de ser competitivo. Nunca parar de aprender es de, incluso en las mañanas como práctica, en mi equipo de trabajo lo tenemos, en la unidad de Business en Change Americas, es todos los días a primera hora, después de o la oración o el momento de gratitud con Dios por el día y por volver a respirar en un día maravilloso, es poder tener también la oportunidad de revisar qué está pasando en el mundo, en las noticias, las tendencias, lo que está sucediendo para estar actualizado. Desde ahí parte todo. Pero también, por ejemplo, aprender de autores que han explorado, han investigado, que, ¿cierto?, han aprendido sobre esto. Aprender de otros. Entonces, también en Change Americas decimos, si ves a una persona, miembro de un equipo, colaborador o colega, que ya cree saberlo todo, tenga miedo o tenga, ¿cierto?, precaución con esta persona porque es un peligro no aprender permanentemente, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Entonces, aprendemos formas, herramientas, prácticas, métodos, aprendemos de otros, aprendemos de otras empresas, aprendemos de otros modelos. Y de Muy nosotros bien. mismos, que se Y sepa. aprendemos mucho de nuestros, y de hecho es una práctica de la agilidad, la retrospectiva, Ujú. que es cómo hacemos pares con nuestros equipos y aprendemos del periodo que acabamos de vivir, ¿cierto? Esto es lo primero. Lo segundo, los cambios o las transformaciones deben ser gestionadas y deben ser gestionadas con método. No pueden ser al azar, o no pueden ser Orgánicos. Sí, no pueden Nada ser de tan orgánicos, orgánicos. señora, No. no, nada de Y orgánicos. hay herramientas nuevas, hay empresas expertas como el Change Americas y muchas otras que son expertas en ayudar a gestionar el cambio y la transformación en las organizaciones. Entonces, mi segundo consejo es, por favor, déjense ayudar, ¿cierto? Déjense ayudar. Y es que hoy en día muchas empresas buscan hacerlo todo en casa. Y está muy bien porque buscamos la eficiencia. A lo mejor somos eficientes, nos ahorramos una plata, pero no lo hacemos suficientemente contundente o oportunamente. Entonces, hay empresas que nos hemos dedicado a aprender y a construir métodos y aprender de otros, de esas malas prácticas, pero también de las buenas prácticas para ayudar a las compañías. Entonces, mi segunda recomendación es déjense ayudar. Yo creo que definitivamente es valioso porque pues, los expertos para eso existen y pues interesantísimo ayudarlos a acelerar esa práctica también. Y un tercer consejo que yo les daría a las organizaciones es tomen una foto de sus capacidades hoy. Nuestra propuesta en Change America son 10 capacidades. De nuevo los invito al Transformation Week en Para la allá primera vamos. semana de junio para que conozcan a cabalidad estas capacidades. Tómenle una foto, midan cómo están hoy sus capacidades fuertes para que éstas impulsen a otras. Cuáles están débiles para empezar a cerrar esas brechas, ¿cierto? Porque definitivamente por ahí arranca todo. ¿Cómo armo un mapa de priorizaciones para que toda la energía que canalizamos en función de la transformación realmente le podamos sacar provecho, ¿cierto? No podemos dispararle a todo. No podemos dispararle a la capacitación, pero también a la apropiación tecnológica, pero también al desarrollo, al acompañamiento, pero también a la innovación al mismo tiempo. Ahí viene mi tercer consejo. ¿Cómo aprendemos a priorizar las necesidades o a poner en práctica las prioridades de la transformación?
porque cuando podemos priorizarlas de verdad y medir esa prioridad, ahí enfocamos nuestra energía, nuestro conocimiento y nuestros recursos de inversión para sacarle provecho, a acelerar la transformación como tal. Ese sería como un tercer consejo. Un tercer consejo bien desglosado. Para más consejos, acompáñenos en el Transformation Week de Change Americas. Excelente. Vamos a dejar por ahí, si me permites, el link. Claro que sí, por supuesto que sí. Este espacio es de ustedes. Totalmente. De verdad que esto ha sido el verdadero masterclass. O sea, de verdad, esto hay que darle para atrás con lápiz y papel, que esto está mejor que una maestría en transformación. Gracias, David. Gracias, Zaira, por aceptar la invitación. Gracias por venir a este espacio, esperando que para todos ustedes sea de valor y de crecimiento. No sé qué más decir. Esto ha estado de verdad que estamos así como dos niñas en proceso de aprendizaje y de crecimiento. Yani, puedes dejar mis datos de David Guzmán en LinkedIn, si me quieren seguir por ahí, a Change Americas. Si nos quieren seguir también, nosotros somos una compañía colombiana-americana, ya varios años con presencia en Estados Unidos, tenemos presencia en Miami, y desde ahí hemos atendido muchas compañías también en México, en Centroamérica, en República Dominicana con Zaira ya hace 10 años, venimos creciendo en este hermoso país. Y en otros países, desde Change Americas atendemos muchos sectores de industria en estos procesos de transformación. Con mucho gusto, podemos dejar y compartir los datos. Claro que sí, claro que sí, todo en colaboración. No, y que nuestros seguidores son curiosos. Él ha mencionado en una que otra ocasión, ellos googlean y hacen su search, Claro que sí. Claro que sí. Gracias a ustedes por seguirnos hasta aquí. Recuerda compartir, suscribirte, compartir este episodio con todas las personas que tú entiendes que también sean de valor para ella. Muchísimas gracias y hasta un próximo episodio de RH el Podcast. Bye. Muchas gracias. Chao, chao.